Un momento de reflexión con la voz del pastor. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad. Hombres y mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas: Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: Este día está consagrado al Señor su Dios. No estén tristes ni lloren. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemías les dijo: Vayan, coman buenos manjares y beban buen vino, e inviten a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No se pongan tristes, el gozo del Señor es su fuerza. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy estamos celebrando el domingo tercero del tiempo ordinario. Y durante este tiempo y todo el año vamos a estar leyendo el Evangelio de San Lucas, que corresponde al ciclo C. En esta perícopa del Evangelio de San Lucas que hoy hemos proclamado, escuchamos el comienzo del Evangelio, su prólogo. Luego los primeros capítulos no aparecen porque habla de la infancia de Jesús, y ya luego nos habla del ministerio público de Jesús. Y eso tiene un sentido grandísimo, porque recuerden que el domingo anterior leíamos el Evangelio de San Juan, y en el Evangelio de San Juan se nos narraba un relato hermosísimo en las bodas de Caná de Galilea, donde Jesús convertía el agua en vino, y ahí comienza su ministerio público. Hoy vemos cómo Jesús, como buen judío, está en la sinagoga, y es allí en la sinagoga en donde, tomando el rollo del profeta Isaías, lo proclama a la comunidad. Y al final él va a decir: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Pues vamos a hacer un recorrido a través de esta palabra que hoy hemos proclamado, para que sintamos cómo la gracia del Señor actúa en esta palabra, que nos puede transformar y que puede convertir nuestros corazones de piedra en auténticos corazones de carne. Para ello les quiero invitar para que pensemos en tres cosas. La primera idea: este día está consagrado al Señor nuestro Dios. Esa es la primera idea. Y la tomamos del libro de Nehemías, este texto que hemos proclamado, en donde se nos dice que Nehemías está preocupado porque el pueblo que está regresando del destierro a Jerusalén, este pueblo tiene que tratar de recuperar lo que ha perdido. El pueblo ya no tiene reyes. Ahora está regresando a Jerusalén del destierro. Nehemías, que hace parte de la corte de los reyes de Persia, se ha quedado allá en Babilonia, pero está muy preocupado porque el pueblo está dispersándose cada vez más. Y entonces solicita un permiso para venir a Jerusalén y para emprender un trabajo de restauración. Digan esa palabra, es una restauración que nace en el corazón de Nehemías y en el corazón de Esdras, que están preocupados por el pueblo, y en esa restauración es simplemente pensar cómo hacer de nuevo a Israel un pueblo glorioso, un pueblo que realmente alabe y bendiga al Señor. Porque el pueblo de Israel, en no pocas oportunidades en el Antiguo Testamento, se aleja del amor de Dios. Y lo que hace que ese pueblo se una y se integre es precisamente la fuerza del amor de Dios. ¿Cuáles son las estrategias que Nehemías y Esdras asumen para con el pueblo? Pues leer la palabra de Dios. Están buscando la restauración, cómo renovar ese pueblo, cómo volver a reconstruir el pueblo que está disperso. Y se piensa en el templo porque es el lugar del culto, y se piensa en la reconstrucción de la ciudad porque es el lugar donde los habitantes tienen que estar. Por lo tanto, se piensa en la restauración de la comunidad. Y Nehemías y Esdras toman una decisión: hay que leer, hay que proclamar la palabra del Señor. Y eso es lo que hacen: leen la palabra de Dios durante toda la mañana, durante toda la tarde. El pueblo escucha la palabra de Dios. Y en verdad el pueblo se da cuenta que han sido infieles, que se han apartado del amor de Dios. Y terminan diciendo: haremos lo que dice el Señor. ¿Recuerdan? También en las bodas de Caná, cuando la Virgen María le dice a los sirvientes: hagan lo que Él les dice. Y los sirvientes llenan las tinajas de agua hasta el borde. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando Moisés entrega las tablas de la ley, dice: haremos lo que dice el Señor. Y ahora también el pueblo es consciente que, escuchando la palabra de Dios, debe volver por esa senda que ha perdido, se han extraviado en medio de los ídolos, en medio de la oferta que el mundo les ha hecho. Y al final
Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a la asamblea: este día está consagrado al Señor. No estén tristes ni lloren. Y al final van a decir: porque el gozo del Señor es su fuerza, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Eso qué quiere decir? Podríamos decir que hay una lección de vida aquí. También nosotros podríamos decir hoy: este día está consagrado al Señor. No quiero hacer duelo, no quiero llorar, pero sé que tengo que empezar un camino de renovación personal, de restauración de mi vida, de restauración de mi historia. ¿Cuántos de ustedes, queridos hermanos, están hoy sufriendo? Y en medio del dolor y el sufrimiento piensan que ya no hay nada que hacer, que todo está perdido. Quisieran tirar la toalla en el matrimonio, quisieran tirar la toalla en relación con la familia. Ya no quiero saber ni de amigos, quiero aislarme, no quiero saber de redes sociales, no quiero saber de tecnología. Y pensamos que todo está perdido. Pero cuando en nosotros hay un deseo de restauración y dejamos que sea el Señor el que haga esa obra en nosotros, entonces comprendemos esta palabra, la misma palabra que Nehemías y Esdras le transmite al pueblo de Israel: no estén tristes, no lloren, porque el gozo del Señor es su fuerza. Alégrense en el Señor, levántense, sepan y entiendan que podemos comenzar una vida nueva, porque en el fondo esa restauración significa una vida nueva. Para nosotros los cristianos, una vida nueva en Cristo, una vida nueva en el Espíritu Santo. Así que no estemos tristes, así que no hay por qué llorar. Hay un dicho popular: no hay que llorar sobre la leche derramada. Hay que mirar hacia adelante. Creo que muchos de nosotros tenemos un problema, y es que miramos demasiado hacia atrás. Estamos aferrados al pasado y ahí surge el dolor, y ahí surge el descontento, el desconsuelo. Pues cuando miramos hacia el futuro, pero sobre todo anclamos nuestra mirada en el presente, comprendemos que el presente hay que vivirlo con ardor, y por lo mismo tenemos que levantarnos para poder continuar el camino y sentir que el Señor realmente nos da las fuerzas y los bríos necesarios para construir una nueva vida, una vida basada en el amor. Esa es la primera idea que quiero dejar en el corazón de usted. La segunda idea la encontramos en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios: la unidad en la diversidad. Óiganlo muy bien, la unidad en la diversidad. El domingo anterior hablábamos de los dones, de los carismas y de los ministerios, y decíamos que el Espíritu Santo da a cada uno esos dones y carismas según como Él quiere, pero es el Espíritu Santo el que nos impulsa a la misión. Hoy damos un paso más, porque entonces aparece el símil del cuerpo. Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Nosotros somos miembros de un solo cuerpo, del cuerpo místico de Cristo. Hacemos parte de esa unidad. Y San Pablo habla no de uniformidad, sino de la unidad en la diversidad. Somos diferentes, somos distintos, pero eso también nos ayuda a entender que esa restauración es posible y que yo tengo que ser corresponsable en la salvación de mi hermano. Tengo que velar por mi propia salvación, claro está. Yo me acerco a Jesús, yo bebo de esta fuente inspiradora para vivir mi vida, bebo de esa bondad, de ese amor, de esa misericordia de Dios, pero hago posible luego que esa bondad y misericordia que el Señor me regala a mí, que ahora ya está plasmado en mi corazón, yo pueda entregarlo a mis hermanos. Y se vuelve una entrega generosa. Es ahí cuando entiendo que los carismas y que los dones que el Señor me ha dado, yo no los puedo guardar en mi corazón. Yo los tengo que entregar a los demás. De hecho, los carismas solo tienen sentido en la medida en que son colocados al servicio de los demás. Y si somos todos parte de este cuerpo de Cristo, cada uno como miembro del cuerpo de Cristo, deberíamos sentir que ahí se construye esa sinodalidad de iglesia. Cuando el Papa Francisco nos ha llamado este año al año jubilar de la esperanza,
convocados con un lema muy lindo, peregrinos de la esperanza, nos está recordando que todos nosotros somos miembros de un solo cuerpo, y ese cuerpo de Cristo se llama Iglesia. Es el nuevo pueblo de Israel. Y en ese nuevo pueblo de Israel, Jesucristo es nuestra razón de ser. Porque Cristo, con su muerte y resurrección, ha comenzado una nueva era. Entonces ya no hablamos de la era del Antiguo Testamento, sino hemos comenzado una nueva etapa, una nueva restauración. Como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 43. Miren que estoy haciendo algo nuevo. ¿No lo notan? Es lo que nos dice el profeta Isaías. Así que esta segunda idea tiene que plasmarse en el corazón de cada uno de ustedes para hacernos sentir que somos miembros activos de la Iglesia. Y podríamos hacernos una pregunta en una segunda lección de vida. ¿Y cómo entiendo yo la Iglesia? Y como miembro de esta Iglesia, como miembro de este cuerpo místico de Cristo, ¿qué estoy aportando a la unidad de la Iglesia? ¿De qué manera estoy viviendo la comunión? Porque hoy, por ejemplo, a través de las redes sociales nos damos cuenta cómo se rompe tan fácilmente con la comunión eclesial. Y personas que se presentan como católicas, apostólicas, y dicen que hacen parte de este rito romano, pero no están en comunión con el Papa. Hablan mal del Papa, despotrican de los obispos, destruyen la imagen de algunos sacerdotes, pero dicen que son católicos. De manera que están afectando a la misma Iglesia y rompen con la comunión. Y podríamos decir que ya eso no tiene que ver nada con el espíritu, es más bien con la carne, porque nos dejamos llevar por la concupiscencia y el mundo termina absorbiéndonos. ¿Cómo estás viviendo tu dimensión eclesial en tu propia historia? Y la tercera idea la vamos a definir con un lema que además proviene de un salmo: espero en tu palabra. Y es el salmo que el Papa ha querido invocar para hablarnos del domingo de la palabra de Dios. En el año 2019, un 30 de septiembre, cuando se celebraba la fiesta de San Jerónimo, el Papa Francisco institucionalizó el domingo de la palabra de Dios. Es precisamente hoy ese domingo. Y tiene que ver con esta hermosísima palabra que hemos proclamado. Y el Papa nos ha dicho, hay que aprender a esperar en la palabra de Dios. El Evangelio de hoy nos da muestra de esa palabra de Dios y todo lo que puede hacer en nuestra alma la transformación. Miremos algunos detalles. Al comienzo, el evangelista Lucas cuenta un poco cómo ha escrito este evangelio, cuál ha sido la metodología para llegar a escribirlo, porque se basó no solamente en la tradición oral y escrita, sino que también se basó en documentos que ya existían. Uno de esos documentos en los que se basó fue el Evangelio de San Marcos. Y entonces Lucas empieza ahora a consignar por escrito todo lo que él ha oído, todo lo que ha escuchado, lo que ha compartido, y lo quiere ahora compartir con toda la comunidad. Por eso dice que se ha dado la tarea de investigar diligentemente desde el principio para que nosotros podamos conocer la solidez de las enseñanzas que él mismo ha recibido. Y habla entonces del comienzo de ese ministerio de Jesús en Galilea, porque recuerden que Jesús comienza el ministerio allí, en las bodas de Cana de Galilea, ahora está en la sinagoga en Nazaret, pero también vamos a darnos cuenta que más adelante Jesús empieza a llamar a los discípulos a la orilla del lago Galilea, y después, en el momento de la ascensión, cuando viene el mandato misionero, Jesús le dice a los discípulos, vayan a Galilea, allí me verán. Todo comienza en Galilea, todo termina en Galilea. Y fue allí en Nazaret, dice el evangelista Lucas, donde Jesús se había criado, que entró en la sinagoga y, como era su costumbre los sábados, se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, aquí ya aparece una identidad, la identidad de Jesús, una identidad mesiánica. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad,
a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y el evangelista Lucas enaltece estas palabras en labios de Jesús, nos lo da a conocer. Aquí Jesús nos da muestras de su mesianismo. Él es el enviado de Dios, pero además como enviado de Dios es el Salvador y por lo tanto ha venido a liberarnos, ha venido a transformarnos, ha venido a darnos una nueva vida. Y al final dice, hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. ¿Qué lección podemos aprender de este texto evangélico de San Lucas? Que también nosotros tenemos que sentirnos como aquellos hombres cojos, lisiados, sordos, mudos, llamados por el amor de Dios. Que el Señor viene para liberarnos, el Señor viene para sanar tu corazón, el Señor viene para limpiar tu mente, el Señor viene para purificar tu alma. Pero depende de ti. Si tú abres el corazón al Señor, el Señor puede llegar e iluminar tu vida. Y si tú iluminas tu vida con la luz que viene de Cristo, yo luego puedo iluminar la vida de mis hermanos. Y ese es un gran desafío. Así que esta es la palabra que hoy el Señor nos regala, que hoy la Iglesia pone en nuestras manos. Pues digámosle al Señor por intercesión de la Santísima Virgen María, Señor, espero en tu palabra, y que esta palabra realmente nos transforme. Podríamos decir hoy con el salmista, para cerrar este ciclo, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que el Señor les bendiga y les guarde hoy siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.